Dentro de los conceptos básicos de estadística es importante manejar y tener en cuenta los conceptos de población, muestra y variables. Entonces, en ese contexto vamos a observar algunos ejercicios de aplicación donde vamos a distinguir cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es la variable con la que se está trabajando. En qué casos conviene trabajar en un estudio toda la población y en qué casos convendría trabajar con una parte que sería un subconjunto de la población que es denominada muestra. Pasamos al primer ejercicio. Analiza cada situación y escribe si es más conveniente estudiar población o una muestra. La población sería considerar la totalidad y la muestra sería tomar una parte de ese total, de esa población. En general, y en ese contexto va esta situación, cuando la población es pequeña, sobre la cual se va a trabajar, entonces se puede trabajar con toda la población, con la totalidad. Cuando la población es grande o no se puede tener acceso a todas las unidades de información o a todos los individuos de la población, entonces se decide trabajar con una muestra. La primera situación del tópico A dice el sueldo de los 24 profesores de un colegio. Entonces, este colegio tiene 24 docentes, no es una cantidad grande, es una cantidad a la cual se puede tener acceso, por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con toda la población. Entonces aquí voy a escribir, la respuesta sería población. En el tópico B dice estudiantes matriculados en el primer curso de la educación media de todo el país. Esa cantidad es una cantidad grande y entonces si se va a hacer un estudio referente, es mejor y sería más manejable trabajar con una parte de esa población. Por lo tanto, vamos a trabajar con una muestra. El tópico C dice árboles que se encuentran en la reserva de recursos manejados del Iguazú. Esa cantidad, la cantidad de árboles, es grande. Además, si se va a realizar un estudio, se debería trabajar con una parte, con un subconjunto de esa población, de esa cantidad total de árboles. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con una muestra. El tiempo que utilizan los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de una universidad para terminar un examen. Entonces, al dar un examen, un grupo de estudiantes de un determinado curso tiene una cantidad limitada de matriculados. Por lo tanto, se puede estudiar la totalidad o considerarle a todos. Por lo tanto, vamos a estudiar la población. Y de esa manera tenemos completado el primer planteamiento. Pasamos al segundo planteamiento. Vamos a darle lectura para luego resolver. El número 2 dice, identifica en cada situación la población, la muestra y la variable de estudio. El contexto es el siguiente. En un estudio sobre la cantidad de años de estudio de personas mayores de 30 años del Paraguay, se recaba datos de 600 personas mayores de 30 años. Entonces aquí hay que extraer la población, la muestra con la cual se va a trabajar y la variable que se está estudiando. Vamos a pasar a completar. La población está conformada por las personas mayores de 30 años de Paraguay. Entonces vamos a escribir personas mayores de 30 años del Paraguay. La muestra se recabó datos o se trabajó con 600 personas mayores de 30 años. Entonces, 600 personas mayores de 30 años.
Y la variable, ¿qué es lo que se está queriendo estudiar? Es la cantidad de años de estudio que tienen esas personas. Entonces acá vamos a escribir años de estudio. Y de esa manera tenemos lo que es la población, la muestra y la variable. Pasamos a la siguiente situación y el número 3 dice, clasifica las variables en cualitativa o cuantitativa y escríbelas en la columna correspondiente. Si es cuantitativa, iría en la columna de la izquierda, en la primera columna, y si es cualitativa, en la segunda columna o la de la derecha. Entonces, recordemos, una variable es cualitativa cuando sus categorías no son cantidades, no son números. Sirven para describir la cualidad o las características de esa variable. Mientras que las cuantitativas tienen como categorías números. Las cuantitativas resumen a las discretas y a las continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que se caracterizan por asumir valores exactos, valores enteros, no toma valores decimales. Mientras que las cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor en un determinado intervalo. Dicho de otro modo, pueden asumir valores enteros y también valores decimales. Vamos a completar entonces el número 3. Tenemos número de matriculados en una universidad. El número de matriculados en una universidad, como se trata de una cantidad, entonces en este caso se trata de una variable cuantitativa. Acá voy a escribir número de matriculados en una universidad. Podemos hablar de 600 matriculados, 5.850, son cantidades. Lugar de residencia. Lugar de residencia es una variable cualitativa. ¿Por qué? Podemos mencionar de ejemplos algunas ciudades o algunos lugares. Por ejemplo, Villarrica, Bocayatú, Félix Pérez Cardoso, Independencia, Iturbe y así sucesivamente. Caguazú, Central, Capiatá. Entonces, lugar de residencia viene a ser una variable cualitativa. Productos en promoción en un supermercado. Estos productos de promoción son también, va a entrar dentro de la categoría de variables cualitativas. Podemos hablar de, por ejemplo, harina, azúcar, yerba mate, carnes, ¿tá? Y sus respectivas marcas nuevamente dependiendo de la empresa o la compañía que lo produce o lo fabrica. Entonces aquí serían productos en promoción en un supermercado. Velocidad de circulación de vehículos en una carretera. Podemos hablar de la velocidad como una variable cuantitativa. Va en promedio a 70 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos ante una variable cuantitativa. Velocidad de circulación de vehículos en una carretera. Cantidad de perros en un barrio. Podemos hablar de 700 perros, 230, 145. Son cantidades. Entonces, estamos hablando de una variable cuantitativa. Número de calzado. El número de calzado también se trata de una variable cuantitativa
porque podemos hablar de diferentes números. Aquí, número de calzado. Y por último, tenemos carreras acreditadas en una universidad. Podemos hablar de que una universidad tiene varias facultades, a su vez esas facultades tienen varias carreras y algunas de ellas, o todas también puede ser, que estén acreditadas. Entonces, estamos ante diferentes carreras. Por citar algunos ejemplos: ingeniería en agroindustria, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en informática, arquitectura, medicina, kinesiología y fisioterapia, contabilidad, ciencias de la educación, psicología. Entonces estamos citando a esas carreras. Por lo tanto, vamos a clasificarla como una variable cualitativa. Aquí, carreras acreditadas en una universidad. Y de esa manera tenemos completado el número 3. Por un lado, las variables cuantitativas, cuyas categorías sirven para describir cantidad, y por el otro lado, las cualitativas, que sirven para describir la cualidad o la característica de esa variable.